Bien, hermanos, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2 y leamos de nuevo los versículos 17 y 18 de Filipenses capítulo 2. Dice allí la palabra de Dios: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos cantar que ese Cordero fue inmolado por nosotros, que a través de él tenemos perdón de pecado y que somos bendecidos, Señor, en él. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de predicar tu palabra. Pese a dificultades y oposiciones del enemigo y de nosotros mismos, Señor, tú nos usas para tu gloria como canal. Te pedimos, oh Dios, Padre, que bendiga este tiempo. Y aprovechemos esta oportunidad, Señor, para orar por la hermana Lucila. Ella está en su situación, Padre, te pedimos que ella sea bendecida, que ella sea, Señor, que tú pases tu mano sanadora por ella y que ella sea restablecida, Padre. Nos gusta ver su alegría de ella en nuestra iglesia. Queremos verla pronto en medio nuestro, Señor. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gabriel, si me pone la imagen que yo te di, por favor. Gabriel. La imagen, dile a Gabriel. Bien, hermanos, ahí tenemos nosotros al mayor Richard Windsor, líder de la compañía ICE en la Segunda Guerra Mundial. El mayor Richard Windsor fue un hombre que llegó a Inglaterra para ser preparado como paracaidista y saltar en el día de detrás de las líneas enemigas de los nazis. Él tuvo la responsabilidad, pero se encontró en medio de todo esto que él tuvo que morderse muchas veces la lengua y ajustarse a un oficial que no sabía de lo que era comandar una compañía. Sin embargo, él hizo todo lo que le mandaron a hacer y al final de cuentas, él sustituyó a ese capitán. El mayor Richard Wilson creó un grupo con él, una compañía de hombres, y dice que la mayor satisfacción que él tenía era que le daban mucha gloria a él y muchas medallas de oro. Ganó la medalla púrpura, la mayor del Congreso, pero que no era él. Él era solamente como el aire que evaporaba para impulsar a sus hombres a pelear en la batalla. La guerra se puso difícil cuando Bastogne, una ciudad holandesa, fue rodeada por los nazis, porque ahí había un gran puerto y los nazis querían tomarlo para seguir abasteciéndose. Y ellos lucharon y muchas de sus personas que llegaban, que le mandaban a él, no querían obedecer como él les decía que hicieran las cosas. Y se le decía, mira, la trinchera tiene que ser más honda, pero cuando caigan las bombas van a romper los palos y te van a caer arriba y te van a matar. Ah, no, vamos a hacer la trinchera de esta manera. La mayoría de esa gente dice tristemente que no obedecieron, en medio del fragor de la batalla murieron. Sin embargo, su compañía se destacó como la más grande compañía de paracaidistas que existió en la Segunda Guerra Mundial y ayudó el triunfo de los aliados de vencer a los nazis. ¿Por qué consiguió esto él? Porque él tenía un grupo de hombres trabajando con él, peleando en la guerra, que dice que él no era la inspiración de ellos, sino que ellos eran la inspiración de él. Y todo el tiempo le dio gloria a estos hombres. Siempre, aunque muchos de ellos fueron condecorados con medalla de oro, medalla del Congreso, todas estas medallas, pero él decía que lo más importante no era él, sino el grupo de hombres que peleó junto a él en esa batalla. Y si Gabriel me pone la segunda imagen, por favor. Ahí está el apóstol Pablo.
hermano, escribiendo sus cartas de la cárcel. Usted lo ven, hermano, con un soldado, chequeando todo lo que hacía. Ahí no había computadora, no había aire acondicionado. Incluso ese diseño de esa cárcel es mucho más bonito que lo que era la cárcel realmente donde Pablo estaba prisionero. Sin embargo, hermano, Pablo nunca dejó de servirle al Señor. Y las mejores cartas todas las cartas del apóstol Pablo son todas cartas buenas, son todas doctrinales, pero las cartas de más inspiración que ayudan a uno a vivir la vida cristiana fue la que escribió desde ese lugar. Y entre ellos estaba la carta a los filipenses, la cual nosotros volvemos en nuestra serie de estudios a tomarla en el día de hoy. Y en esta ocasión vamos a estudiar los versículos 17 y 18. Y es importante que sepamos que de los versículos 17 al 30, Pablo le presenta a los filipenses el ejemplo de tres siervos del Señor. Pablo, Timoteo y Epafrodito. Tres ejemplos tres ejemplos del verdadero sacrificio. Estos tres hombres son una ilustración con carne y hueso de lo que es vivir en el Evangelio, sirviendo al Señor con humildad, vivir en el Espíritu, de ocuparse de su salvación con temor y temblor, sirviéndole al Señor, y de lo que hacer todas las cosas sin murmuraciones, sino en obediencia. Vemos primero a Pablo como un ejemplo de amor sacrificial, y nos vamos solamente a concentrar en el apóstol Pablo hoy. Él dice en el versículo 17 lo siguiente: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y quizá uno se pregunte, ¿no hubiera sido mejor que el apóstol únicamente mencionara a Timoteo y a Epafrodito como un ejemplo y no se mencionara el mismo? ¿No podría cualquiera pensar que fuera muy orgulloso de parte de Pablo hablar de sí mismo? Bueno, hermano, ciertamente el orgullo es una persona una persona que fácilmente le gusta hablar de sí mismo con el fin de que la gente lo admire y lo alabe. Es un orgulloso. El orgulloso le encantan los aplausos. Le gusta estar brillando para que lo aplaudan. Pero Pablo no era un hombre orgulloso, sino todo lo contrario, un hombre muy humilde. Y además de que en última instancia fue el Espíritu Santo el que dirigió a Pablo a escribir esta porción de la palabra, es evidente que lo que él menos buscaba era alabanza de los hombres. El apóstol Pablo no estaba interesado en alabanza de los hombres. Y es importante entender que uno debe ser que otro imite nuestro ejemplo, porque está agradando a Dios, porque el apóstol Pablo decía muchas veces: sé imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Pero lo importante no era que Pablo tenía la importancia, sino Cristo en la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice: imiten esa parte mía donde yo imito a Cristo. Y cuando Pablo dice en los textos: porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con vosotros. Él está hablando de su testimonio como siervo de Cristo con relación a esa iglesia de Filipo. Y en resumen lo que Pablo dice: yo con mucho gozo estoy dispuesto a sacrificar mi vida por ustedes. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esta figura que usa en este versículo de que él fue derramado en libación? Hermano, para mí fue difícil buscar, no difícil porque todo está ahí, y más si usted tiene el programa Logo, pero escarbar, hermano, ¿qué es esto? Pablo utiliza una ilustración del libro de Números relativo a los sacrificios. Él dice en Números capítulo 28, versículos 6 al 8 lo siguiente. Números 28, 6 al 8. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero. Derramará libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerá el segundo cordero a la caída de la tarde. Conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, ofrecerá ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Aquí hay algo que a nosotros nos resulta extraño. ¿Por qué nos resulta extraño?
porque nosotros nunca hemos visto un sacrificio de animal como se hacía en aquellos tiempos. Y quizá por eso entendemos lo que Pablo dice aquí, o no entendemos lo que el apóstol Pablo dice aquí, como lo estaban entendiendo los filipenses que sí vivían en el contexto de sacrificio. Cuando ellos escuchan la palabra de Pablo aquí, en su mente ven un altar, un altar, y ese animal siendo ofrecido en adoración a Dios sobre ese altar. Y ven la libación derramada sobre el sacrificio. Recuerden, lo más importante no es la libación. Lo más importante aquí es el sacrificio. Y nosotros nos decimos, ¿y qué es eso? Nosotros entendemos que el pueblo de Israel ofrecía sacrificio al Señor, pero ¿qué es eso de derramar libación? Bueno, después que mataban al animal, lo sacrificaban, algo más se hacía para completar el sacrificio, para que el sacrificio fuera agradable al Señor. Y era que él ofrecía el sacrificio, que el que ofrecía el sacrificio tomaba vino, lo derramaba o en el piso o al pie del altar o sobre el mismo sacrificio, y este se evaporaba como un símbolo de que el olor del sacrificio, o sea, el vapor que salía de ese vino que se derramaba, ese olor de sacrificio ascendía a los cielos y era el sacrificio completo agradable a Dios. Pues lo que Pablo dice en nuestro texto es: me gozo el ser derramado como libación, como parte no del sacrificio, sino como parte final del sacrificio. Vayan tomando la idea. Así que así veía Pablo su sacrificio por aquellos hermanos, como el que al final de su sacrificio ofrecía al Señor. Aunque yo sea derramado en libación, dice él, sobre el sacrificio, sirviendo al servicio de vuestra fe. Algunos piensan que el apóstol Pablo estaba hablando de su muerte, que estaba anunciada ya, que lo iban a decapitar, que se estaba refiriendo a su posible ejecución, y que su sangre como mártir vendría a ser como una libación delante de Dios, como un olor fragante delante de Dios. Pero no es lo que nos enseña el texto, hermano. Más bien la idea es que si él es derramado como libación en conexión con la obra de amor de ellos por Dios, él se gozaba. Se gozaba en el presente y quería que ellos se gozaran en él, en el presente, porque él se refería a su vida en ese entonces, o sea, a la vida de los hermanos. Lo importante para Pablo aquí no era el olor fragante que él era, sino el sacrificio que estaba haciendo esta iglesia. Y lo que quería, y lo que sería derramado como libación era su servicio sacrificial al Señor, porque él le seguía sirviendo de aquella cárcel en la que estaba encadenado por 24 horas con un soldado al lado de él. Pablo no parece tener en mente su muerte en ese contexto, hermano, sino su servicio a aquella iglesia y a los demás. De ahí las varias veces que hace mención a la libertad que él esperaba obtener. O sea, el apóstol Pablo dice, no, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Por eso escribe en el capítulo 1, versículo 23 al 24, dice: pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y en el versículo 24 del capítulo 2 dice: y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto a verlo. Entonces el apóstol Pablo está hablando en el presente. No es que va a ser ejecutado en el futuro. Él está hablando de un sacrificio que está haciendo en el presente. Él tenía la esperanza de seguir ministrándole y era su ministerio sacrificial por amor al Señor y a ellos, que él veía como una libación derramada. O sea, mi servicio es como una libación derramada. Ahora, si la libación era derramada sobre un sacrificio para completarlo, según este texto, ¿cuál era el sacrificio que se estaba ofreciendo al Señor? ¿Cuál es el sacrificio principal? Dice: aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. El sacrificio principal no era que era derramado, sino el servicio que estaban haciendo los creyentes. El sacrificio al que Pablo se refiere es el servicio fiel que aquellos hermanos estaban haciendo al Señor. Ahora bien, si la libación se derramaba sobre el animal que se ofrecía sobre el altar, entonces ¿qué quiere decir? Que el animal sacrificado era lo principal, no el vino derramado. ¿Tienen la idea? Lo más importante era el animal sacrificado, no el vino derramado. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo les dice aquí a ellos?
que en comparación con el servicio fiel de ellos al Señor, su propio sacrificio como apóstol era tan solo como la libación que se le echaba al sacrificio. Que lo principal era lo que ellos presentaban al Señor y lo de él era solamente una añadidura en el trabajo del Señor. El apóstol Pablo está alabando a esta iglesia por su trabajo, por su sacrificio. Y él era una parte final de ese sacrificio que estaban haciendo. Pero ¿por qué Pablo le dice esto? ¿Acaso porque su sufrimiento como apóstol no contaban? No, hermano. Porque él quería que ellos entendieran que él era consciente del amor sacrificial de ellos a Cristo. Para esto, hermanos, ser cristiano le estaba costando bien caro a estos hermanos de Filipo. Aquellos creyentes eran víctimas de una gran oposición. Por eso es que Pablo dice en el versículo 28 lo siguiente: de ninguna manera, del capítulo 1, amedrentado por vuestros adversarios. O sea, era una iglesia que estaba sufriendo, que estaba recibiendo persecución, que estaba recibiendo problemas. Y en el versículo 29 del mismo capítulo 1 dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo que creer en Él, sino también que sufrir por Él. Estaban siendo sacrificados. Y el apóstol Pablo está mirando ese sacrificio que estaba haciendo esta iglesia. Y luego le dice en el versículo 30 del mismo capítulo 1, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí, que ahora oí que está en mí. Entonces el apóstol Pablo dice: ustedes están haciendo ese sacrificio, ustedes lo vieron quizás en parte de mi vida, pero ustedes están viviendo ese sacrificio. Y eso es lo que el apóstol Pablo está alabando. Los creyentes de Filipenses vivían en un ambiente hostil, en una sociedad impía y pagana, y estaban sufriendo persecución. Y por eso Pablo le dice en nuestro texto: el sacrificio de la fe de ustedes es grande. Ustedes son los que están ofreciendo un gran sacrificio en honor a Cristo. Lo que yo sufro en esta cárcel es solo libación, parte del perfume del sacrificio de ustedes, pero el sacrificio real lo está llevando a ustedes, iglesia de Filipo. Hermano, qué bueno cuando un pastor puede hablar así de una iglesia. Y está bien, uno sufre esa cosa, pero la principal carga, el principal sacrificio lo lleva a la iglesia. Y esto, hermano, es una indicación de la gran humildad del apóstol Pablo. Aquí Pablo está aplicando lo que soltó a estos creyentes en el capítulo 2, versículo 4, cuando le dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La idea del texto es: no queriendo ustedes brillar, sino que brillen los otros. O como lo dice en el versículo 3 del mismo capítulo 2, que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es porque Pablo era un hombre humilde que él podía ver el sacrificio de ellos como superior al suyo en comparación. Y hermanos, no nos gusta ver a nadie por encima de nosotros. Es lo que yo digo, es lo que yo creo. A mí hay que alabarme por lo que yo soy. Él está diciendo: mire, lo que yo estoy sufriendo no es nada comparado con ustedes. Y Pablo nos dice: mira, yo estoy preso aquí, ustedes están, no nada de eso, hermano. Por eso es que lejos de que esa ilustración personal sea un indicio de orgullo, más bien en sí lo contrario, un indicio de humildad. Él veía los sacrificios de aquellos hermanos como mayores que los suyos propios. Muy contrario al corazón orgulloso de nosotros. ¿Usted sabe por qué muchas veces no prosperamos en el ministerio? Por nuestro orgullo, hermano. Nuestro orgullo nos rompe el servirle a Dios. Cuán distinto fue la actitud de algunos de nosotros si nos viéramos en la circunstancia en la que Pablo se vio cuando escribió esta epístola. Pero eso es una cárcel romana. Esa cárcel por ahí, hermano, es un dibujo, una pintura lindísima. Pablo estaba en un cepo, que entraba una lucecilla por arriba, con un guardia en la puerta, y a veces iba alguien a escribir, le daban permiso para que escribiera alguna carta. Era una cárcel donde nadie quería verse. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros diciendo al Señor: Señor, ¿por qué me ha hecho esto prisionero?
Yo he vivido una vida fiel a ti desde mi conversión. He sacrificado mi vida por amor a ti y a tu pueblo. Entonces, ¿por qué ha permitido que ahora me encuentre encadenado a un soldado romano? Mira a los hermanos de Filipos. Sí, ellos pasan algunas dificultades, pero están con su esposa, están en su casa, no tienen problema. Están con sus seres queridos, pueden trabajar. Y hasta cierto punto pueden vivir una vida normal. Pero el apóstol Pablo no dijo eso. Pablo no pensaba así, en nada le vemos expresar cosas como esa. ¿Por qué? Porque así se expresaría el orgullo, el que cree que mereció una buena vida. Solamente así piensa el que quiere vivir una vida como quiere, no agradando a Dios. En vez de preguntar por qué estoy en cadena, más bien vio su situación como una libación a ser derramada sobre el que veía como el mayor sacrificio que el suyo, el sacrificio de aquellos creyentes a pesar de la oposición. Ahora bien, ¿cuál es el sacrificio que Pablo dice que aquellos hermanos ofrecían al Señor? El sacrificio y servicio de vuestra fe, dice él. Su sacrificio era su fiel entrega a la causa de Cristo, por medio de la predicación de su palabra, sirviendo a los santos y sirviendo a Dios y viviendo para agradar a Cristo en todo aspecto de sus vidas. La palabra que en griego, este texto se traduce servicio, es el vocablo griego que dice liturgia. ¿Por qué le llama así? Porque lo que ellos hacían era un servicio consagrado al Señor. Esta gente estaban sacrificándose de verdad, sirviéndole al Señor, haciendo la labor de evangelismo, haciendo la labor de ocuparse de los hermanos más débiles, haciendo una labor en sus comunidades, haciendo una labor que glorificaba el nombre de Dios. Y su sacrificio, su obra era recibida por el Señor como un sacrificio espiritual. Pablo lo estaba viendo a ellos como sacerdote, como Pedro dice en su primera epístola, que el Señor nos ha hecho sacerdotes, intercediendo por todo. Pablo veía a los filipenses como sacerdotes que estaban entregando su vida en sacrificio a Dios. No para ganar su salvación, sino como quienes les rinden culto a Dios y quieren agradarle. Hermano, ¿queremos nosotros agradar a Dios? No, queremos agradar a nosotros mismos. Uno de los problemas que tenemos nosotros en el día de hoy y las iglesias que mencionaba el pastor Misael en la clase es que quieren los hombres agradarse a ellos mismos. No, hermano, estamos para agradar al Señor. Estos hermanos eran fieles en medio de dificultades y Pablo se gozaba con ellos. En el capítulo 4, versículo 18, Pablo de nuevo usa la figura de un sacrificio cuando les agradece por el dinero que le enviaron con Epafrodito. Escuchen lo que dice Pablo. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Estos hermanos no tenían mucho dinero. Bueno, quizá Lidia, si aún permanecía en la iglesia, estaba viva. Para ellos representaba un gran esfuerzo el poder enviar dinero al apóstol que estaba preso en Roma. De Filipo a Roma era un camino de verdad. Y por medio de Pablo, el Señor les dice de cómo Él recibió ese sacrificio de ellos en amor a Cristo y a su siervo. Pero fíjense ahora lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17, después que dice lo de la libación. Me regocijo y comparo mi gozo. O sea, y comparto mi gozo con todos ustedes. ¿En qué se regocijaba el apóstol Pablo? En ser derramado como libación sobre el sacrificio de ellos. No que él se regocijaba a pesar de su propio sufrimiento por Cristo, sino que sus sufrimientos eran como una libación derramada sobre los grandes sacrificios que aquellos hermanos estaban haciendo para que la iglesia prosperara. Hermanos, ¿qué sacrificio estamos haciendo nosotros? Para que iglesia, fundamento bíblico, prospere. ¿Y saben por qué el apóstol Pablo se podía gozar con esto? Porque para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia.
Porque para él no había mayor gozo que saber que estaba gastando su vida en el servicio a aquel que le había amado con un amor eterno. Aquel que se entregó para salvarle de eterna perdición. Aunque implicaría sufrimiento, si él sabía que estaba siendo fiel a Cristo, en esto él se gozaba. Y en eso es lo que tenemos que gozar nosotros, en que estamos siendo fiel a Cristo, no lo que yo creo, no a los hombres, fiel a Cristo. Y Pablo quería que los filipenses supieran que él se gozaba en medio de sus aflicciones porque él sabía que todo era para Cristo. Me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, decía el apóstol Pablo. Es más, en toda esa epístola Pablo enfatiza mucho el gozo. En esta epístola llama la epístola del gozo. Pablo dice que él se gozaba en que el evangelio fuera predicado, aunque algunos lo predicaban con intenciones incorrectas. Hasta en eso se gozaba Pablo. ¿Por qué se gozaba? Porque de todo modo Cristo era predicado. Por eso en el capítulo 4, versículo 1, le escribo a los filipenses: hermanos míos y amados, añoranza, gozo y corona mía. Y en el versículo 10 del capítulo 4 le dice: me alegro grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Y ahora en nuestro texto él dice: yo me gozo y me gozo con ustedes. Porque hasta en esto se han sacrificado, en asistirme a mí en la cárcel. ¿Y qué vemos en todo esto, hermano? Que el gozo del Señor no puede depender de las circunstancias que nos rodean. Tristemente, algunos de nosotros hacemos que nuestro gozo dependa de cómo nos van a hacer la cosa o cómo nos está yendo. Y por ello nos resulta bien extraño escuchar de alguien que experimentó gozo en medio de sacrificios y dificultades del servicio a Cristo y a su pueblo. Pero este es un gozo que el Señor nos da cuando dejamos de pensar en nuestros propios asuntos y nos dedicamos a servirle a Él. Perdón. Servirle a Él, hermano, cueste lo que cueste. Pablo habla de esta clase de gozo en medio del sufrimiento en varios pasajes. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4, que por cierto, si usted quiere saber de los sufrimientos de Pablo, lea esa 2 Corintios. Dice: lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en nuestra aflicción. En Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros. A veces la gente cree que uno sufrimos, hermano, a veces, no porque las cosas se están haciendo, sino porque no se hacen de ninguna manera. Pero el apóstol Pablo sabía lo que era gozarse en medio de los sufrimientos, porque él vivía consciente de que esos sufrimientos eran fruto de su fidelidad al Señor. Y lo más importante, él agradaba al Señor con sus sufrimientos. Pero tristemente nosotros a veces solo conocemos lo que es gozarnos por las cosas que hacemos por nosotros mismos. Y a veces nos gozamos sirviendo a los demás por la satisfacción personal que nos cansa en ayudar a otro. Aún eso es pecado, hermano. Aún la sobre misericordia que hacemos, si la hacemos para satisfacer a nosotros, estamos cayendo en pecado. Es para glorificar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nos gozamos en algún sacrificio que nos haya costado servir a Cristo? En vez de gozo lo que hay es quejas. Pero el apóstol Pablo no vivía así. ¿Y de quién aprendió Pablo a vivir de esa manera? Del Señor Jesucristo, de quien se nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, quien por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz. Es solo andando cerca de Cristo que podemos aprender a ser como Él. Es así realmente que entenderemos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de las bienes que poseen y de las cosas que hacen, sino de caminar con Cristo. Y este es el ejemplo, hermano, del apóstol Pablo, de ese sacrificio de ese hombre de Dios, el sacrificio de fe y fidelidad al Señor. De los filipenses, como tanto Pablo como ellos, se regocijaban en el privilegio de sufrir por Cristo. Hermano, en este tiempo nadie quiere sufrir por nadie, pero Dios nos ha llamado a sufrir por Cristo.
La pregunta es, ¿vivimos así nosotros? ¿Qué estás sacrificando para servir a Cristo? ¿Tu orgullo? ¿Qué cantidad de tiempo personal de tu tiempo con tu familia o amigo has sacrificado por Cristo? ¿Cuánto de tus recreaciones o diversiones han sacrificado para dedicarle más de tus esfuerzos al avance del reino de Cristo? ¿Qué te has dispuesto a dejar para serle más fiel al Señor? Déjame ser un poco más específico. ¿A qué le has dicho no para decirle sí a la voluntad de Dios? Y recuerda esto, la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. ¿A qué le has dicho no para decirle sí al reino de Cristo? ¿A qué le has dicho no para decirle sí a tu iglesia? En otras palabras, ¿qué te cuesta servirle con humildad al Señor Jesucristo? Es un asunto de prioridades. Pero no estamos dispuestos a poner al lado nuestras comodidades, a nuestra forma de ser. Hermano, y tenemos luchando tiempo con personas, no cambian su forma de ser. Porque yo no voy a ser diferente. No queremos que sea diferente, hermano, sino que sea bíblico. El que sacrifica su tiempo y su orgullo por Cristo buscará cómo usar su tiempo libre para el avance del reino de Dios. Ahora bien, sí, pastor, pero necesitamos motivación. ¿Qué es lo que debe motivarnos a hacer sacrificio por el Señor? El hecho de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué precio que le costamos nosotros a Dios? La muerte de su Hijo despedazado en la cruz del Calvario por nosotros. No, ¿de quién tú eres? Tú eres de Cristo. Tú fuiste comprado con un precio muy alto, la sangre preciosa de Cristo. ¿Y qué exige Dios de ti a la luz de esa realidad? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que Dios pide. Que glorifique a Dios con todo tu ser, con ese ser redimido. Es por eso que también en Romanos capítulo 12 se nos dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable al Señor. No queremos sacrificarnos. En nuestro texto, Pablo pudo hablar del sacrificio y el servicio de la fe de los filipenses. Y Pablo dice que él mismo y su sacrificio por amor al Señor, y ellos eran como una libación derramada de sacrificios de ellos. Nosotros estamos llamados a presentarle a Dios todo nuestro ser como un sacrificio vivo para rendir honor, el honor que Él merece, y serle olor fragante a Dios. Hermano y hermanas, qué triste es cuando nosotros sacrificamos el tiempo del Señor, y por eso a veces ni siquiera llegamos a la iglesia, porque nos estamos ocupando más de nuestro cuerpo que de agradar al Señor. Más de nuestra belleza externa, y no solamente a la mujer, también a los hombres, que de nuestra belleza interna. Pero además de ser motivados a sacrificarnos por el Señor, porque hemos sido comprados por Cristo, también porque se nos manda amar a Dios por encima de todas las cosas, hermano. Se nos manda amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. La pregunta principal es, ¿en verdad amamos a Dios? Porque si lo amamos, lo principal para nosotros será obedecerle y glorificarle. El creyente verdadero ama más a Dios que su propia reputación, más que su propia vida, más que este mundo que va a perecer, más que sus amigos. Y si le amamos por encima de todas las cosas, no habrá algo demasiado grande para nosotros hacer en la obra de Cristo.
Porque si al hacerlo agradaremos a Dios, estaremos dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de serle agradable. Valga la redundancia de la palabra agradable. 3. Pero otra cosa que debemos motivarnos a hacer sacrificio es nuestro amor a nuestro prójimo. Y nuestro gran egoísmo que muchas veces no nos permite sacrificarnos por los demás. En aquella cárcel oscura y apestosa, Pablo estaba pensando en las iglesias. No en la cárcel oscura y apestosa, sino en tu casa cómoda. ¿En quién tú piensas, hermano? Hermano, ¿en quién tú piensas? Desde allí él elevaba sus oraciones por ellos con gran gozo. Cojan todas las epístolas de la cárcel y se van a ver las oraciones que tiene el apóstol Pablo en esas epístolas. Y cuando escuchaba lo que ellos hacían en su amor por el Señor, él veía su sufrimiento como una libación añadida al gran sacrificio de la fe de aquellos hermanos. Pero qué egoístas somos. Y lo vemos en nuestro trato diario con las personas. Paul Tripp lo expresa claramente en uno de sus múltiples libros que tiene. Y dice, hablando de cómo a veces reaccionamos egoístamente aún con personas que no han pecado contra nosotros. Él dice, somos ásperos con aquel que dura mucho en el baño. O con aquel que agarra, vayan al contexto americano, la última dona. Porque en las iglesias americanas ponen donas en el intermedio. Se cogió ese la... O cuando alguien hace que nos retrasemos, cuando no dan el precio que creemos que merecemos, o cuando alguno se nos mete por delante en la fila o choca con nosotros en un pasillo, o se olvida ponerles el seguro a la puerta, o un motorista se nos mete por el medio. 7 anoche se nos metieron por el medio. Por cosas tan simples como esas nos molestamos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos ser el centro de la existencia en este mundo. Somos lo principal. Y hasta creemos que los demás deben existir muy conscientes de que nosotros estamos ahí y que somos la parte importante. Hermano, la parte importante de todas las cosas es el Señor Jesucristo. No somos nosotros. ¿Y creen ustedes que personas tan egoístas querrán sacrificarse por su prójimo como esto que mencionamos? No, nosotros queremos que el prójimo sacrifique por nosotros. Por eso, cuando estaban llamando al ministerio, predicando de Isaías capítulo 6, que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, decía un hermano, heme aquí, Señor, envíalo a él. Que vaya a él, que lo haga él. Pero el Señor me llamó a mí. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. A servir. La palabra es dulo, esclavo de cuarta categoría. Él vino a servir de esa manera. Hermanos, sirvamos al Señor. Sirvamos a su pueblo, sirvamos a nuestro prójimo en general. Neguémonos a nosotros mismos y hagamos sacrificio por el amor del Señor y el bien de nuestras almas y de las almas también. Eso es lo que el apóstol Pablo, por eso estaba alabando a la iglesia de Filipo. Por el sacrificio dice, no, pues yo lo que soy aquí es un poquito de vino derramado. Ustedes son importantes por el trabajo que están haciendo. La iglesia va hacia adelante. Ustedes están trabajando para la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios. Y considerar a los demás superiores a nosotros mismos, como dijo él. Y el Señor, hermano, será glorificado y llenará de gozo nuestros corazones. Pero muchas veces yo me pregunto, ¿dónde estamos en nuestro sacrificio a Dios? Y nos entristecemos, hermano. Nos entristecemos. Que Dios le bendiga.
Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por hablar a nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios, que perdone nuestros pecados y nos ayude, Señor, a glorificar tu nombre. Bendícenos, Padre, bendice tu iglesia, las almas que han escuchado tu palabra, bendícelas, Señor. Y a tu siervo también bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.